dos por tres en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por su preferencia de siempre. Aquí damos inicio a su programa preferido, 2x3 en salud. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Dora? Yo ¿Cómo estoy está bien, la cosa? bien, ¿Cómo pasaste bien. la semana? La semana la pasé bien, estoy unos días libre del otro trabajo, como Del decimos. periódico, del día a Sí, día. para concentrarme en otras labores, pero estamos bien, viendo transcurrir los días aquí en nuestro país. Nosotras felices de volver a encontrarnos con ustedes como toda semana para llevar contenido. Hoy tenemos un contenido súper especial. Y un invitado especial, como decimos nosotros. Que es de la casa. Sí, es de nosotros, así mismo es. Y justamente con ese invitado de la casa que tenemos hoy, quisiéramos comenzar nuestros comentarios de esta tarde felicitando a los miembros, a las personas que fueron premiadas en los premios Fundación Corripio 2025. Tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro Nacional, un acto muy bonito donde estaba toda la familia Corripio, premiando a esas personalidades. Comencemos por el doctor Milton Ray Guevara, que no necesita presentación. Aquí tengo la invitación con todos los premiados, el doctor Jorge Marte Báez. Yo escuché que alguien dijo en la televisión, el doctor Gerardo, es que es su segundo nombre. También Edmundo Poy, de las Artes, y el periodista Jairo Severino, pero también el padre, el jesuita que dirige el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. No fue él que fue premiado, sino el centro. El centro. Reconocido. Él ha estado aquí con nosotros en este programa hablando del desarrollo del CAE, que sabemos que el esfuerzo que se hace siempre una importante labor para sacar adelante, pero esa es una de las grandes necesidades que tenemos en República Dominicana, Tati. Más centro, más apoyo a este tipo de entidades que apoyan a las familias que tienen niños con este tipo de discapacidades. Así bueno, es. el mismo padre cuando vino aquí al programa lo decía, o sea, la lista de espera siempre es larga. Así es, pero en sentido general, con respecto a la premiación, cada uno tiene sus grandezas. Con el invitado de la tarde nosotros no vamos a hablar de él, porque con él hablaremos también de esa... No, pero hay que citarlo, que quien está aquí es uno de los premiados precisamente, de los reconocidos en estos premios, que es el doctor Jorge Marte Báez, como ustedes saben, embajador de República Dominicana en Argentina, y es quien va a estar con nosotros aquí esta tarde. Con él vamos a hablar no solamente de esa premiación y de lo que significa para él como médico de larga trayectoria en República Dominicana, pero también vamos a hablar de otros temas de salud, porque sabemos que el doctor tiene sus especialidades y sus vivencias allá en Argentina. Así es, en otro sentido, pues siguen gravitando de manera importante los virus respiratorios. Hay muchas personas afectadas, niños y adultos mayores y jóvenes. De todas las edades. Gente que también podríamos hablar con nuestro invitado que es experto en eso esta tarde. Gente que refiere que una gripe le está durando hasta un mes. Sí. Y entonces un poco desde mi óptica, que no soy especialista en eso, pues preocupa. Cuando tienes una gripe que te dura un mes, tú te sientes mal, te sientes que te infecta a los otros, que afecta a los otros, entonces es incómodo. Y eso está gravitando mucho en las emergencias de los centros públicos y privados, pues hay una gran cantidad de pacientes afectados. Por tanto, la recomendación siempre, en sentido general de prevención, es no asistir a los trabajos, que es difícil si tú tienes una gripe. Aquí no se entiende eso. Eso no se entiende. El mantenimiento del lavado de las manos, que siempre se recomienda, y a la hora de estornudar o de toser, pues tomar las medidas pertinentes. Ya el país, el Ministerio de Salud Pública introdujo, ya desde este mes de noviembre, empezaron a aplicar la vacuna contra la influenza. Este año protege contra 3 de las principales cepas que han estado circulando de influenza, y ya la están aplicando, y recordemos que aquí en el país van dirigidos generalmente esta vacunación a grupos de mayor vulnerabilidad, como son los adultos mayores, que sabemos que tienden a complicarse cuando tienen algún tipo de influenza, puede convertirse en neumonía.
niños con condiciones especiales, vamos a decir, y pues toda la población que tenga estas enfermedades de base, sobre todo del sistema inmune, que son más propensos a presentar complicaciones cuando son afectados de una de estas influencias. Así es, pero si usted no es de esa población vulnerable, usted tiene un seguro médico, está afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, vaya a un centro privado y vaya con su carnet, que eso es atención primaria y están en la obligación de vacunarlo. ¿Y qué te parece, Doris, si con esto nos vamos a nuestra primera pausa y venimos con ese invitado tan querido por este programa? Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el contenido de este programa especial preparado con todo el cariño para ustedes. Y este día tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Jorge Gerardo Martes Báez. Que se ahorre el Gerardo. El doctor Jorge Martes, neumólogo, pero en este caso lo tenemos aquí en su calidad de embajador embajador dominicano en la República de Argentina. Saludos, doctor. Bienvenido a su programa. Usted es casi fundador de esto. Sí, no, ¿Cómo se siente? Ustedes saben, les consta lo feliz que me hacen ustedes sentir cuando me permiten acompañarla. Así es. Ay, sí, doctor, muchas gracias. Tati dijo que lo tenemos en esa calidad de embajador, pero más que eso, es en calidad de médico, que eso nadie se lo va a quitar a usted, doctor. Muy por allá que lo tengamos. Bueno, eso es lo que es realmente, sí, médico. Sí. Y queremos primero, doctor, empezar con esta premiación, este reconocimiento importante a esa labor de un hombre de ciencia y en ciencias de la salud que recibió usted del Grupo Corripio. Queremos saber primero ¿qué significa para usted este reconocimiento, doctor? Sí, bueno, esta ha sido una semana muy significativa en mi vida profesional. El premio Corripio yo lo percibo y creo que la población lo percibe como tal vez el premio más importante en términos de el reconocimiento de labores en áreas culturales, científicas, esas áreas que son fundamentales para el quehacer cotidiano de una sociedad. Y luego de eso hay que ver en qué se basa la familia Corripio y los jurados que ellos escogen para decidir los ganadores, y lo que es primordial en esa selección es la entrega que el recipiente de uno de esos galardones ha hecho a la sociedad nuestra. Y eso, cuando a uno le hacen sentir que uno de alguna manera humilde ha contribuido a nuestro país, a nuestra sociedad, no puede haber mejor recompensa emocional. No es elevar el ego, sino sentirte bien porque una sociedad te reconoce estando vivo, ¿verdad? Porque dicen que en América, decía ese gran pensador nuestro, América, que solo reconoce a tus grandes héroes cuando son tus grandes muertos. En este caso, tener ese reconocimiento en vida y en plenitud. Claro, tenerlo uno y poder compartirlo con nuestras familias, nuestros allegados, nuestros amigos, y notar que ellos se sienten tan orgullosos como uno mismo. Eso es muy importante. Que todo el mundo valora realmente en esa justa dimensión lo que significa esa premiación. Tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro mismo. Nacional y estaba llena la sala Carlos Piantini. Es una presentación que usted tiene una vena artística importante, artística muy bonita también, y ese reconocimiento pues a la familia Corripio, que vimos ya que era la cuarta generación entregando esos reconocimientos, esos premios. Sí. Así es, sí. Qué interesante. Doctor, entonces ahora vámonos un poquito a Argentina. Vamos a Cuéntenos, Argentina. ¿cuánto tiempo ya usted tiene allá
¿Y qué hace? O sea, ¿se ha olvidado de su labor de médico o ya usted está haciendo algo vinculado a la medicina? Miren, tenemos 9 meses. 9 meses por ya, allá, wow, sí. qué rápido va el tiempo. Pero han sido 9 meses que parecería que fueran 9 años o algo, largo. o algo por ahí. Han sido intensos, ese es el término que mejor lo describe, porque yo encontré que por razones que no son claras, yo creo que había sido simplemente algo de dejadez de parte de ambas Países. naciones. Nosotros teníamos una agenda muy, muy blanda. Y un país en vías de desarrollo, especialmente un país latinoamericano, como somos nosotros, no puede darse el lujo de tener una relación blanda con Argentina. ¿Por qué, doctor? Porque Argentina es un gigante en todo el término de la palabra. Argentina, yo he acuñado una frase que dice, Argentina lo tiene casi todo. Y cuando lo he hecho por escrito, subrayo el casi. Porque el casi que no tiene, lo tenemos nosotros. Exactamente. Y ahí viene el complemento. Entonces es una oportunidad. Miren, Argentina es reconocido como uno de los países con una industria chocolatera de mayor prestigio en el mundo. Y sin embargo, Argentina no produce cacao. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hacen? Y nosotros lo tenemos, El y nosotros cacao lo tenemos con que aquí. hacen ese gran chocolate es importado. Exactamente. Y si nosotros proveemos a los 2 principales países que mundialmente tienen las más prestigiosas industrias de chocolate, que son Suiza y Bélgica, ¿qué pasa con Argentina? Exactamente. El café que se consume en Argentina es, sin ánimo de ofender a nadie, inferior, netamente inferior. ¿Usted lleva su cafecito de aquí entonces, doctor, cuando va? Sí, debo confesarlo. Miren, el ron nuestro necesita urgentemente una presencia en Argentina, porque cada vez que las pocas veces que una botella de ron dominicano aparece por Buenos Aires, es apurada de inmediato y calificada muy positivamente. Y no hay, en el pasado había presencia de una marca que ha desaparecido. Pero entonces hay unas oportunidades de negocio enormes. El tabaco que más se vende en Argentina es dominicano, pero aún así también tenemos oportunidades de ampliar mucho más. Yo imagino que como neumólogo usted no estará hablando mucho de tabaco por ahí. Mira, hay un cierto conflicto, pero tengo que hablar y vender tabaco. No me queda de otra porque por su es una uno de nuestros oportunidad, principales productos de exportación. Y tenemos que mejorar esa balanza comercial que tenemos con Argentina. Pero quiero insistir en lo que dije al principio. Nosotros tenemos que aprovechar Argentina. Argentina es un país latinoamericano, habla nuestro mismo idioma y tiene recursos naturales y una capacidad industrial que nos puede servir enormemente. ¿Y qué importamos nosotros de Argentina? ¿Importamos? Sí, nosotros importamos principalmente soya. La soya. Argentina es uno de los principales productores de soya del mundo. Granos, otros granos, algo de maíz, trigo y repuestos de automóviles, fundamentalmente. Y algunas piezas de la industria eléctrica. ¿Y qué está haciendo el embajador dominicano en Argentina con esas oportunidades que usted ha mencionado que están ahí, lo del cacao sobre todo, y esos otros productos como ron, con sectores en Argentina, no sé si empresariales, gubernamentales? ¿Qué está haciendo usted, doctor? Sí, mira, a lo mejor muchos de los televidentes no conocen y no tendrían por qué. ¿Cuál es la función de un embajador? Esa pregunta la iba a hacer, porque a veces creemos que el embajador es para actividades sociales, para ese vínculo social más que todo, pero cuéntenos, doctor, ¿qué vale son esas incluye actividades? Lo de las actividades sociales, Sí. Pero mi perspectiva es que eso dista mucho de ser lo primordial. Perfecto. Hay que vender tu país.
el país que tú representas. Como ser Promocionarlo. relacionista público del país. Absolutamente, pero no solo relacionista, sino hay que ser proactivo, hay que estimular los negocios, las relaciones de índole política, y teníamos un asunto pendiente, por ejemplo, de índole política con Argentina, que era el asunto del visado. Ujú. Argentina, Sí, eso ha sido un logro. Argentina nos exigía a los dominicanos un visado argentino Sí, para sí. visitar el país. Solo a nosotros y a Cuba Doctor, nos exigía un visado. díganos después de esta pausa comercial, ¿qué pasó con ese visado? Yo tuve que sacar 2 visas al menos en 2 ocasiones que estuve en Argentina. Díganoslo, por favor, después de esta pausa comercial. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con el doctor Jorge Marte Báez, nuestro embajador dominicano en Argentina. Y el doctor nos está contando de esa ardua labor y esa agenda que él ha estado desarrollando durante estos 9 meses que lleva ya en Argentina. Doctor, nos contaba sobre esas oportunidades de negocios que tiene, de ampliar el negocio que tiene República Dominicana y Argentina, y nos contaba de la visa, algo tan sencillo como eso. ¿Qué usted encontró y qué se ha hecho para eso? Mira, cuando a un país se le exige un visado para ingresar a determinado país, eso es inevitable que haga que de manera automática el pasaporte, que es uno de los puntos más sobresalientes de la nacionalidad, pierda valor. En el caso nuestro con Argentina, pues había una razón de índole social que había inducido a que las autoridades argentinas nos impusieran el visado argentino. Era como una traba, ¿no? Hubo un problema muy serio de trata de personas Trata y de blanco. que en el año 2011 se llevó a que nos impusieran la visa. La premisa principal de nuestras negociaciones para que se revocara esa decisión es mostrar y discutir los indicadores internacionales comparativos entre el 2011 y el 2025, que nos permiten asegurar que somos 2 países diferentes. Que ha cambiado mucho Claro. todo eso. Y entonces eso dio al traste con un resultado victorioso, no total, porque tenemos que seguir mostrando la visa norteamericana, Sí. pero la visa argentina cuesta $400. Oh. Y si tú tienes visa americana y decides, yo me quiero ir para Argentina esta tarde, tú te vas para Argentina esta tarde. No tienes que hacer O sea, se eliminó ese obstáculo. trámite de ninguna excelente. índole. Eventualmente pretendemos que no se nos pida visa ninguna. Sí. Pero Algunos países todavía hacen eso. Sí, Si tú tienes la norteamericana, pues puedes entrar Claro, sin problema. porque la visa americana te da una garantía de que tú has sido escrutinizada Exactamente. en términos de no ser una amenaza de Sí, seguridad sí, para sí, cualquier país. sí. Hubo en Buenos Aires en algún momento un tema de la prostitución, específicamente. Sí, de hablando. eso se trató. De eso se trataba. Que también lo ustedes tuvo saben que Costa Rica. nosotros tenemos una población vulnerable y que frecuentemente los objetivos a veces mercuriales de esa vulnerabilidad han sido nuestras mujeres en situación económica adversa, a las cuales se le ofrecen villas y castillas y que
terminan siendo esclavas. Esclavas sexuales. Pero en todos otros los países del mundo tienen la prostitución, dicen que es el oficio más antiguo de la humanidad, o sea, no se puede eliminar de esa forma. Yo no sé si es el más antiguo, pero yo sé que es el que va a existir por siempre y nunca dejará de existir. Que difícilmente se elimina. Entonces, doctor, aparte de ya ese logro en el visado, ¿qué otros aspectos usted ha estado haciendo hincapié? Bueno, la pregunta surgió del aspecto comercial. De lo comercial, sí. Miren, este año se celebró lo que se llama la Feria Agroalimentaria de la República Dominicana. A ese evento, en un par de ocasiones había asistido un empresario argentino y no se habían logrado concretizar negociaciones. Esa feria tiene como principal razón de ser el que vengan empresarios extranjeros y que negocien con empresas dominicanas y que se interesen en adquirir, en comprar, en importar productos dominicanos al país que sea. En este caso, Argentina, que es donde tengo que ejercer mi misión. Este año nosotros trajimos 7 empresarios argentinos y todos ya están en negocios, algunos avanzados que ya se han estado cristalizando objetivamente. Y esos empresarios, uno de los cuales fue el presidente de la Cámara Pymes Argentina, se convierten automáticamente en difusores de lo atractivo que es nuestro país para la inversión extranjera. ¿Ustedes tienen, doctor, un agregado comercial o un consejero o lo hace directamente el embajador, esas funciones de...? Nosotros tenemos un miembro de la misión que es el agregado comercial. ¿Cuántas personas componen la Embajada Dominicana en Argentina? 5 diplomáticos más el embajador. Y algún personal administrativo que no son diplomáticos. Doctor, ¿y en el campo de la medicina ha hecho algo usted por allá? Miren, probablemente ustedes están al tanto de que Argentina, no obstante ser un país que siempre ha estado en las noticias con problemas económicos, después de hace 100 años ser una de las 3 principales economías del mundo entero. No obstante esas adversidades económicas, los argentinos son un pueblo con un corazón increíble y con un respeto a las tradiciones argentinas. ¿Y culto, doctor? ¿Son cultos? Y 2 de esas grandes tradiciones son la cultura y la ciencia. Y Argentina tiene varios premios Nobel de medicina, varios premios Nobel de ciencia en otras áreas que no son medicina, como tiene también en las artes y la cultura. Y Argentina siempre ha sido un país desarrollado en lo que medicina respecta. Sí. Nosotros, con la agenda política del visado y con una urgencia en los aspectos comerciales, como ya les he expresado, pues le dimos prioridad en nuestros primeros días allá a esos aspectos. Pero de ninguna manera hemos descuidado tu pregunta de lo que tiene que ver con salud, porque una gran cantidad de médicos y profesionales de la salud, odontólogos, por ejemplo, también, se han entrenado en Argentina, nuestros, dominicanos. Y hay una tremenda ocasión para llevar a cabo acuerdos. Y ya en estos momentos, anoche conversaba con el ministro de Salud Pública que ya recibió de parte nuestra una propuesta del principal hospital argentino, un hospital de adulto y pediátrico, el hospital italiano, que está interesado en llegar a convenios y acuerdos con
nosotros. De intercambio de Claro. conocimientos. Ya teníamos algún acuerdo que hay que seguir profundizando en lo que respecta a trasplantes hepáticos pediátricos, Sí. ¿no? que es algo que debemos impulsar en el país. Y que muy sea un importante. acuerdo país, ¿no? Claro. Doctor, quería preguntarle, no sé, Doris estaba en la parte médica, pero quería volver a la embajada y preguntarle cuántos dominicanos residen en Argentina, doctor. Mira, la cifra oficial es 7.500, alrededor de 7.500, pero en realidad se hace evidente que son más. ¿Y Son qué ahí hacen? que- Estamos tratando de hacer un censo, Ok. el cual probablemente seguirá quedándose corto, por mejor que nos quede, porque Argentina es un país inmenso. Argentina es el Bastante. octavo Muy vasto. país más grande del mundo. Y ustedes saben... Creo que está después de Brasil, ¿no? Brasil primero. Sí, Brasil, Brasil grande. es Sí, más Brasil grande. es más amplio, por supuesto. Bueno, en América, Canadá, Estados Unidos y Brasil son más grandes. Pero tenemos pensamos que anda entre 15 y 20.000. ¿Dominicanos allá? Sí, a Wow. ojo de buen A cubero. ojo ¿Y de- qué hacen? Mira, hacen de todo. Son emprendedores, trabajan mucho en empresas de diferentes índole, agricultores, construcción. Ustedes saben que Argentina recientemente hizo un gran descubrimiento de yacimientos petrolíferos muy importantes en un área en el sur del país que se llama Vaca Muerta. Ahí sabemos que hay dominicanos laborando. Ahí. Hace un mes apenas participamos en la inauguración de un restaurante dominicano en el centro de Buenos Aires, el Rinconcito Dominicano, Comida criolla. comida criolla. Qué interesante, doctor. Vamos a pedirle otro permisito, que el tiempo con usted se nos va tan rápido. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación para mí, para Doris, muy agradable con el doctor Jorge Marte Báez, embajador dominicano en Argentina. Y ahora vamos a pasar al renglón médico en lo que es su gran fortaleza como maestro de la medicina y neumólogo. Doctor, estamos terminando casi ya noviembre. Y aquí disque frío, porque eso no es frío nada, pero cambian las temperaturas y comienzan los virus respiratorios a florecer. ¿En qué momento estamos de los virus? ¿Qué le han dicho a usted? Usted no está ejerciendo de manera activa la neumología, pero tiene contacto porque usted es médico de CEIMAT. Y no se desprende de Y sus no se desprende de especialidades. esa condición. Mira, realmente no te creas que no estoy ejerciendo. De alguna manera estoy como consultor, por supuesto, de CEIMAT. Y mi paciente, aunque a ustedes les consta, porque yo siempre lo que más recalcaba es que yo preparaba médicos para que fueran mejores que yo. Sí, siempre. Y en muchos casos me siento muy orgulloso de haberlo logrado. O sea que yo he dejado una plataforma de cobertura en ese sentido. Pero me he encontrado aquí, ciertamente, que hay un brote de influenza bastante agresivo. Importante. Y de algunos virus familiares del COVID, SARS, pero no COVID, más benignos que el COVID, aunque el COVID realmente Se quedó ya. dista mucho de De lo ser que fue al lo agresivo que principio, fue sí, al sí. principio, por suerte. Sí. Y sí, y de manera interesante, esto no puede ser una estadística, y podría ser una observación sesgada. Quizás más frecuentemente que antes, esos virus respiratorios que incluso pueden afectarte de manera ligera, están produciendo que tú te curas aparentemente de la infección
y quedas con broncoespasmo, como si fueras asmática, aunque tú nunca hayas tenido Como la gente asma. dice, como apretado del pecho. Exactamente. Eso es algo, curiosamente, Está pasando que eso parecería con estar ¿Se frecuencia. está ocurriendo. estudiando eso? ¿O amerita estudio o no? Bueno, amerita estudio. No sé si se está estudiando. Por suerte, una muy grata sorpresa. Hay que felicitar al ministro de Salud Pública que tenemos la vacuna de la influenza gratis, ofrecida por el ministerio en el PAI, el programa de vacunación, ampliado de adultos, el programa de Ampliado de inmunización, ampliado de inmunización. Y tenemos una vacuna que tuve muy grata sorpresa, una vacuna cara que es la llamada 20 del neumococo, la 20 que es definitivamente, al menos en este momento, la vacuna definitiva contra la neumonía más frecuente, que es la de neumococo. Y hay que vacunarse. No hay, mira, ustedes saben, eso lo hemos discutido antes en este programa, eso de cuidarse, hay medidas. Tú te cuidas y te da como hay medidas de sentido común, pero realmente lo que es efectivo es la como vacunación. profilaxis son las vacunas. Para las cosas que existen. Entonces deberían vacunas. como ampliarse esos núcleos de vacunas, doctor, porque cada año se introducen, es verdad que es una vacuna que hay que cuesta, que tiene su costo, pero son grupos muy específicos y a veces hasta sobran vacunas de esos grupos específicos, como que no hay esa conciencia ciudadana de la importancia de vacunar. No, nos corresponde a nosotros, los médicos, concientizar a los pacientes para vacunar. Se han hecho encuestas donde a pacientes que van a consultas diferentes, incluidas neumólogos e infectólogos, pero sobre todo mea culpa neumólogos, que si el médico le cuestionó, independientemente de por qué tú fuiste, te cuestionó sobre vacuna y lamentablemente una tasa elevadísima de que ningún médico me ha preguntado de vacuna. También he escuchado en estos días, por ejemplo, estuvieron la gente de salud pública en los periódicos vacunando al personal y eso, y yo misma estuve motivando a algunas personas y me decían, no, esa vacuna lo que hace es que activa los virus. Tú sabes que... ¿Entre mismos médicos? No, entre personal de personas. Sí, el desconocimiento. El desconocimiento. Te dicen, no, eso es lo que hace que activa los virus. Sí, fíjense, ustedes se acuerdan que con el COVID hubo un gran movimiento antivacuna, que había sido esporádico antes del COVID. Pero se activó. Lamentablemente, el movimiento antivacuna con respecto al COVID ha hecho que en algunos grupos se generalice eso hacia otras vacunas que han pasado la prueba de la historia. Sí. Fíjense cómo incluso en Estados Unidos casos de sarampión. Eso le iba a decir, que hay alerta de sarampión, porque Canadá tiene bastante también. Sí, y realmente al día de hoy no debería haber en el mundo un caso de sarampión. Bueno, doctor, que recientemente la OPS anunció que a las Américas perdieron ese estatus de país libre de sarampión, precisamente porque en Canadá hay casos autónomos de la enfermedad. Entonces, fruto quizás de ese agotamiento que hubo con relación a la vacuna, a las vacunas, la gente como que luego del COVID, le digo, como que sintió como que se presionó mucho. Sí, mira, yo siempre he dicho que las crisis tienden a dejar más cosas buenas que malas. Pero es inevitable que haya asuntos negativos como es una mayor militancia antivacuna que la que podía haber ocurrido antes del COVID. Doctor, algunas personas refieren con bastante frecuencia que después del COVID a ellos no le daba gripe, pero que le dio el COVID y a partir de ahí las gripes son recurrentes hasta 4 veces al año y que además la gripe, comentábamos nosotros al principio, dura hasta un mes. ¿A qué se debe eso, doctor? Puede haber algo de eso, y de hecho lo hay. Y lo habíamos discutido alguna vez aquí en el programa. El COVID parece que de alguna manera activó la virulencia de otros virus, incluso virus que morfológicamente no tienen nada que ver con el virus del COVID, taxonómicamente. ¿Cómo que lo despertó? De alguna forma,
o mejor dicho, porque puede ser ambas cosas, debilitó de alguna forma sutil algún mecanismo de defensa que hace que podría ser que hoy seamos más vulnerables. O sea, el sistema inmunológico quizás Sí, lo afectó. esa es una elucubración, pero que está teniendo eco, porque eso que ustedes señalan de un incremento en afecciones respiratorias, es evidente que es cierto. Doctor, el cambio climático, se dice que los virus ahora empiezan mucho más temprano que lo que empezaban antes estos virus que son de temporada, ¿verdad? Sí, es posible que haya algo de eso, pero fíjate, este año nosotros estamos esperando prácticamente doblar el número de turistas argentinos que vinieron el año pasado. Que fueron unos 270 y tantos mil. Y este año estamos esperando 500,000. ¿Y por qué hago referencia a eso? ¿De ese mismo trabajo, un paréntesis que se está haciendo? Claro, influye, es un trabajo en conjunto, el Ministerio de Turismo, las autoridades dominicanas, pero mira cómo vinculo con eso tu pregunta. Sí. Ahora mismo, decía Altagracia, está entrando disque el frío, en Argentina está entrando el calorcito, porque en el cono sur es opuesta a las estaciones. Entonces, miren, yo hoy estoy aquí, dentro de unas horas salgo hacia Buenos Aires, donde hay un clima diferente, y eso ocurre desde cada rincón del mundo, y yo creo que eso, más que asuntos climáticos, aunque tiene que ver con el clima, la enorme movilidad que tiene el mundo moderno hace que cualquier virus desde el punto de vista de contagios, hace la situación un poquito más difícil, doctor, de lo que era antes, paradójicamente. Como país, doctor, aparte de la vacuna, que sabemos que ya se introdujo, como país, ¿qué es lo que se debe hacer? No vamos a cerrar los países a ese flujo de turistas, sobre todo, que es tan importante para nuestras economías. Si no se cerró ni siquiera en la pandemia. Sí, no, claro. Como país hay medidas, supongo yo, específicas que se pueden adoptar. Y tú diste justo en el clavo. Yo creo que la principal razón por la que nosotros salimos también, si quieres lo ponemos entre comillas, pero salimos bien del COVID, fue porque tanto el presidente Medina inicialmente, como luego el presidente Abinader, aceptaron las sugerencias, sobre todo las que iban a favor de que las medidas que se tomaran no fueran muy largas, en términos de restricciones. De restricciones, de cierre. Estamos monitoreando diariamente la situación, y si recuerdan, hubo a veces que parecería, y hasta recibimos críticas, de que echábamos hacia atrás y hacia adelante, y era errático. No era errático, era que las estadísticas cambiaban, y nosotros no podemos darnos el lujo de estar cerrados más de la cuenta. En Argentina, una de las razones adversas de la situación económica actual es porque se le fue la mano. Cerraron mucho tiempo. Doctor, vamos otro permisito más. Nos vamos a una pausa y quiero comenzar el último segmento de nuestro programa preguntándole, volviendo a los virus. Con frecuencia la gente dice, cuando alguien tiene gripe, tú tienes la defensa baja, debes revisarte. Además de lo que Doris preguntaba del clima, ¿tiene que ver que las personas se les baja la defensa y enferman de gripe? Volvemos con el neumólogo, doctor Jorge Marte Báez, en un momentito. Seguimos con este banquete que nos da siempre el doctor Jorge Marte Báez. Preguntaba Altagracia sobre el sistema inmunológico, que la gente generalmente cuando le da a una persona gripe más de 2 o 3 veces al año, le decía que tu sistema inmunológico está muy bajito. ¿Es así, doctor? ¿Lo tenemos que asociar a eso? Mira, yo te diría que en un 99% no.
Así no que es por Tati, eso. no te creas En el eso. caso mío. Habrá algún que otro caso de personas que tienen alguna disfunción inmunológica o están o tienen cáncer o están recibiendo tratamiento del cáncer o tienen algunas infecciones crónicas como HIV que afectan definitivamente Pero ¿por qué una persona defensas. puede estar, a ver, yo tengo contacto con Doris que tiene gripe, no me infecto, y otras personas, sin embargo, le pasan por el lado a alguien y se infectan? ¿Por qué? ¿Es una susceptibilidad que se tiene? Mira, ¿Qué pasa? Solo para citarte un ejemplo de susceptibilidad, son las personas alérgicas. Las personas alérgicas frecuentemente tienen inflamada la mucosa nasal. Y una mucosa inflamada, un virus que tú pudieras inhalar de Doris, estando tu mucosa nasal intacta, puede ser filtrado y eliminado. Y se va. Y quizás si está inflamada por una razón que no es la infección, es más fácil. Solo para citarte un ejemplo, pero en la mayoría de los casos es más el azar que cualquier Más al otra azar, cosa. pero sí se está demostrado, doctor, que mientras los adultos mayores son más propensos y los niños pequeñitos, ¿verdad? Claro, Sí. por supuesto, sí. Porque se ha ido, el sistema inmunológico ha ido perdiendo más. Ok. Doctor, otro tema que a usted le apasiona y que no lo podemos dejar ir sin tocarlo es la educación médica continuada, sobre todo en ese aspecto. Cuénteme, ¿qué usted ha visto? ¿Cómo estamos en nuestro país? Bueno, ustedes saben que yo siempre me he definido con ustedes que si yo tuviese una sola palabra para decir lo que yo soy, sería maestro. Educador. Y estoy muy orgulloso de lo que los mismos muchachos bautizaron como la revolución académica en la educación médica de posgrado, lo que desarrollamos en SEDIMAT, que entre el 2014 y el 2024, en esa década, abrimos 18 programas de posgrado y siempre insisto que es un número impresionante, pero que hay que ver cuál es la calidad. Sí. Y para estar seguro de que lo estamos haciendo bien, decidimos que no nos íbamos a limitar a la autoevaluación, sino que íbamos a hacernos evaluar por los mismos organismos que en Estados Unidos evalúan a sus propios médicos en un programa de posgrado. Y al día de hoy, ya la última especialidad clínica de SEDIMAT va a iniciar a tomar los exámenes. Todas las especialidades clínicas de SEDIMAT están tomando esos exámenes de Estados Unidos y estamos quedando muy bien, porque los resultados te dan un análisis individual de cómo te fue a ti comparado con tus pares norteamericanos y un análisis colectivo de cómo le fue al programa completo comparado con los programas pares norteamericanos. Doctor, ¿y cuáles son esos requerimientos diferentes, vamos a decirlo así, que ustedes establecen que permiten a estos egresados de SEDIMAT, de estos programas, lograr sobresalir con esas evaluaciones internacionales que quizá pueda traspasarse a nuestros programas públicos en los sistemas de salud? Mira, ojalá que pudiera ser así, pero no es fácil. No es fácil. Porque nosotros tenemos problemas de la asistencia regular de los médicos en los hospitales públicos, y eso incluye lamentablemente a los profesores. Y nosotros hemos logrado, cuando en SEDIMAT nosotros nombramos un profesor, tiene que cumplir. Y si no, se le releva de esas funciones. O sea, que implica tomar decisiones. Claro. Y cumplir rigurosamente con esas horas. Y se tuvieron que tomar y se han tenido que tomar en alguna que otra ocasión. Y hemos logrado mantener un equilibrio entre eso que suena como una disciplina férrea, que lo es. Sin embargo, la relación entre profesores y alumnos en SEDIMAT es completamente distendida
es vertical. Es horizontal. O sea, que esos temas de tenemos, horizontal. esos temas de tenemos residencia médica que eran nosotros comando. cosas que son muy comunes en los hospitales públicos como sanciones, Ajá. que Ajá. se queda 3 días de servicio. Eso no existe No en existe. nuestro sistema. Oh, pero qué bien. Y ¿por qué no existe? No es necesario porque el mismo alumno, que es un médico igual que uno, no es especialista todavía, pero es un médico igual que uno, se va dando cuenta que lo mejor que puede hacer es retribuir el tiempo y la dedicación Tiene que haber un le estamos compromiso prestando, de- absolutamente. Es decir, doctor, que aquella historia que se da en los hospitales, en el sistema de residencias médicas, y usted tuvo en el Gautier muchos años, de que el R3 y el R4 acababan con el R1, residente 1 y residente 2, eso en el sistema de usted está... Mira, aquí hay hospitales todavía donde un R1 no puede dirigirle la palabra a un R3. Es un esclavo, prácticamente. No puede dirigirle la palabra. Sí. De hacerlo, probablemente es una falta. corre el riesgo de ser Porque son sancionado. regímenes como militares, autocráticos y... Pero ya muy retrasados. Yo no sé. Esa fue una de las razones por las que yo abandoné la medicina y la docencia pública. Y de hecho, acuérdense que yo pensé que ya había abandonado la docencia en general cuando, Empezó. por suerte, accedí a cuando Sedimad me reclutó. Porque ese es uno de los logros importantes. Que Entonces, hemos doctor, hay alcanzado. que ya empezar a revisar nuestros programas de formación médica, hay de que- residencias médicas, quizás. Sería necesario haberlo empezado a revisar desde hace tiempo, Ya, sí. porque no es aceptable la autoevaluación. Y fíjense que entró en vigor aquí la reacreditación. Los especialistas tenemos que reacreditarnos. En el caso personal mío, los maestros de la medicina dominicana fueron los primeros reacreditados y se nos otorgó una reacreditación de por vida. Pero uno se mantiene, por ejemplo, yo mantengo mi reacreditación en Estados Unidos y Europa, aunque no planeo ejercer en Estados Unidos y Europa. Y si yo me exijo a mí mismo eso, entonces yo tengo derecho a exigirlo a lo que Y yo le además la estoy actualización, enseñando. doctor, se van actualizando, Claro, porque claro. no Totalmente, recibirlas porque todo va sencillamente cambiando. de por vida y quedarse Y ahí. fíjense algo interesante, con lo que les decía ahorita de Argentina siendo un país del primer mundo en términos de salud. Esto de las evaluaciones con Norteamérica no existe en Argentina. Y estoy teniendo el grandísimo honor de estar introduciendo eso en Argentina, Ay, qué interesante. que nosotros tenemos ya 11 años haciéndolo en República Doctor, cuando Dominicana. usted vuelva al país, búsquenos y que haya logrado esa reintroducción o esa introducción en Argentina, búsquenos para que venga al programa y nos lo cuente. Pero es que yo no tengo que buscarla. Ustedes siempre me encuentran a mí. La verdad, señores, que ha sido un verdadero honor tener con nosotros aquí a un amigo del programa de muchos años. Nunca dice que nos saque ese Así tiempecito es. y está aquí. Doctor, muchísimas gracias por estar en 2x3. Gracias. Regrese bien a Argentina y siga trabajando duro. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que este programa se retransmite por aquí mismo, por el canal RNN y además está en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.